¿Alguien cree aquí que los zoos se pueden modernizar? Muy bien, bueno, dejad que os explique, para llegar a esa conclusión, algunas historias. Los Cahuéscar eran indios fueguinos que vivían en el sur de Argentina y Chile y se protegían del frío con pieles de guanaco. Ellos no llegaron a domesticar el guanaco como sí hicieron algunas culturas andinas que dieron origen a la llama. Y este es Carl Hagenbeck, una de las figuras más reconocidas dentro del mundo de los zoológicos. Fue el fundador de lo que hoy conocemos como el zoológico moderno. Eso que tanto hemos oído hablar, pues de hecho viene del finales del siglo XIX, de manos de este comerciante de Hamburgo, que rápidamente vio que comerciando con animales se ganaba mucho más dinero que en la pescadería de sus padres. Entonces inicialmente empezó comerciando con animales, los vendía a zoos, los vendía a circos, hacía exposiciones itinerantes. Y este señor, el que hoy conocemos como el fundador del zoológico moderno, en 1881 mandó capturar por la fuerza, o raptar, como lo queráis llamar, 11 miembros de la tribu Cahuéscar, incluidas niños de 2 y 3 años, ¿no?, para llevarlos a Europa. Esta fotografía realmente es de unos años después, de otro grupo que también se capturó. Pero básicamente, ¿por qué los llevó a Europa? Pues porque unos años antes había traído una exposición de renos para lo que él hacía antes de fundar su zoológico, el que luego veremos. Vendía las exposiciones, las alquilaba, y trajo un grupo de renos y vio que los pastores lapones causaban muchísima sensación entre el público, casi más que los animales. Entonces él, siendo un buen negociador comerciante, rápidamente vio el negocio y inmediatamente montó una exposición de lapones, que luego fueron haciendo ruta itinerante, sobre todo por Alemania. Con esta exposición se dio, digamos, el pistoletazo de salida a lo que se conoció como zoos humanos o exposiciones etnográficas, que florecieron en Europa y parte en Norteamérica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hagenbeck vio rápidamente cómo se movía el dinero con estas exposiciones, atraían a mucha gente y copó el negocio mandando agentes por todo el mundo para que le buscaran las tribus más exóticas, ¿no? Hubo momentos, hubo épocas en las que Hagenbeck llegó a importar más personas que animales para sus zoológicos y sus exposiciones. De hecho, la exposición de personas humanas no fue propio de Hagenbeck. Ya había habido intentos con anterioridad, como por ejemplo cuando los marineros españoles y portugueses, siglo XIV, siglo XV, descubrieron Canarias, América, y trajeron indígenas para la corte, o cuando en 1810 se capturó a esta mujer de la tribu Hottentot. Es una tribu del norte de Sudáfrica donde las mujeres ponían mucha grasa en el culo, como podéis ver aquí, y se la llevaron para exponer en Londres. Ya en aquella época, en 1810, hubo quejas desde el punto de vista ético de que esto no era ético, exhibir personas, pero como vamos a ver un poco después, realmente no se les consideraba personas. De Londres fue a París, se exhibió en París, y cuando los parisinos se cansaron, pues se tuvo que dedicar a la prostitución y murió 5 años después, pues fruto del maltrato a su cuerpo, del frío, de las enfermedades y sobre todo de la inadaptación a la vida occidental. Murió con solo 25 años, 5 años después de salir de su tierra natal. Y este es Albert Geoffroy Saint-Hilaire. Este señor es un naturalista que pertenece a una saga de naturalistas franceses. Su abuelo fue un naturalista muy reconocido, su tío, y fue el primer, digamos, cliente y socio colaborador de Hagenbeck en el tema de las exposiciones humanas. Básicamente él era el director del Zoológico de París. El Zoológico de París por aquel entonces se llamaba Jardín de Aclimatación, porque allí llegaban los animales, sobre todo de las colonias, y se aclimataban a la cautividad y a las nuevas condiciones climáticas. Con este naturalista científico se inició también la connivencia entre la ciencia y los zoológicos humanos.
Resulta que alrededor de 1870, una de las muchísimas guerras que hubo en Europa, París fue asediada durante un año por las tropas del Imperio de Prusia. Y todos los animales del zoológico murieron, algunos de hambre y otros murieron, como los elefantes, tiroteados para poder alimentar a la población de París. Y lo que buscaba St. Hilary era un poco reavivar el negocio del zoológico, que había ido a menos porque se habían muerto todos los animales. Y vio un filón en las exposiciones con personas. Volviendo a los Cahuéscar que fueron capturados, el viaje que hicieron a través del Atlántico en barco fue bastante duro, pasaron mucho frío, la tripulación les insultaba, les trataba como animales, y llegaron a París, donde fueron exhibidos precisamente en el jardín de aclimatación de París. Fueron exhibidos como animales, detrás de una verja, le tenían miedo a los parisinos les tiraban comida, les tiraban de todo, pasaban frío, y realmente la exposición fue todo un éxito, porque en 11 semanas visitaron la exposición 500.000 de personas. Para que os hagáis una idea, el Zoo de Barcelona en un año recibe algo más de 800.000 visitas. La niña pequeña murió de neumonía y la enterraron allí mismo, en la misma exhibición que tenían, como si fueran auténticos animales, y al día siguiente, por la mañana, los Cahuéscar tenían que actuar, porque los indios allí actuaban desde que abría el zoo hasta que cerraba, y actuaba haciendo cosas que nada tenían que ver con sus tradiciones. Luego lo explicaremos un poco más. De aquí, los Cahuéscar, una vez fueron exhibidos en París, se fueron a Berlín, allí los recibió Karl Hagenbeck, fueron exhibidos en Berlín, un éxito total. En solo 6 semanas fue más de 1 millón de personas a verlos, en solo 6 semanas. Y a partir de ahí hicieron una exposición itinerante por Alemania y llegaron a Suiza. Este es el Zoo de Hamburgo, también llamado Zoo Hagenbeck de Hamburgo. Fue el zoo que Hagenbeck fundó. Él lo vio como el paso lógico. Él tenía animales, tenía una exposición de animales allí privada que iba alquilando a los diferentes zoos de Alemania y de Europa, y vio que el siguiente negocio era aprovechar esa exposición y montar su zoológico. Y aquí montó su zoológico, y como podéis ver a día de hoy, la entrada del zoológico tiene estatuas de osos, elefantes, un león, indígenas. Es decir, no había ninguna diferencia para los zoológicos entre los animales y las personas, y más de 100 años después, que sigan teniendo estatuas de personas indica que no hay ningún tipo de remordimiento. Cuando llegaron a Alemania, os he contado que los Cahuéscar tenían que actuar desde que abría el zoo hasta que cerraba. Y es que todos los indígenas que formaron parte de los zoológicos humanos, que fue una moda que apenas duró medio siglo, tenían que actuar, y tenían que actuar haciendo cosas que no le eran propias. Por ejemplo, había tribus pacíficas que tenían que fingir que eran caníbales. ¿Por qué? Pues porque esto se llama potencial de exhibición. La gente va a ir a ver antes a algo que se diga que es caníbal que a una tribu normal. Se les hacía ir en canoa cuando a lo mejor eran tribus que no iban en canoa, etcétera, etcétera. Los Cahuéscar ya a Berlín llegaron muy debilitados por todas las condiciones, por el frío. Sí que se les trató con medicinas, pero simplemente se les trató porque eran una mercancía valiosa, porque estaban generando dinero. Fueron muriendo poco a poco, y cuando llegaron a Suiza ya estaban muy enfermos. Había quejas del público, el propio público se quejaba de que estaba pagando para ver gente enferma, porque estaban muy mal. Murieron 4 Cahuéscar en un mes. Los médicos recomendaron a Hagenbeck que parara la exposición, que esa gente no podía aguantar más, y Hagenbeck se vio obligado por las circunstancias médicas a parar y suspender la exposición. Como ya no podía hacer dinero con los Cahuéscar, los mandó de vuelta a su tierra original. 1 año y medio antes habían venido 11 personas y volvieron, no queda claro según las fuentes, pero pudieron volver entre 2 y 4 personas.
¿Y qué pensaba la ciencia de todo este tema de los zoológicos humanos? Bueno, la ciencia no, los científicos, que eso es un poco diferente. Ahí vemos a la izquierda un grupo variado de científicos y científicas de aquella época. Los científicos estaban encantados. ¿Por qué? Porque tenían acceso a muestras para estudiar, para hacer sus artículos, para medir diferentes formas de la nariz, hacer comparaciones. Y no tenían que irse en largos y peligrosos viajes a África, a Asia, a Sudamérica para conocer estas tribus. Con lo cual, los científicos tuvieron un papel relevante en la existencia de los zoológicos humanos. Además, en aquella época estaba de moda una corriente científica que era el racismo científico. Este racismo científico se derivaba un poco distorsionado de las teorías de Darwin y buscaba colocar no ya la diferencia entre razas, que es obvio, sino que buscaba colocar al ser humano blanco occidental como en lo alto de la pirámide evolutiva, como una forma mucho más evolucionada, y las tribus indígenas como algo muy poco evolucionado, algo muy poco diferente de un primate. De hecho, incluso se decía que había más diferencia entre una tribu de estas y un hombre blanco que una tribu de estas y un gorila o un chimpancé. De hecho, aquí en esta fotografía podéis ver lo que se estilaba en aquella época, ¿no? La típica fotografía donde el hombre blanco aparece en lo alto como dominando y las tribus son un poco como, bueno, en un estrato inferior. El racismo científico tuvo otro ejemplo muy claro en el pigmeo Otabenga y la Exposición Mundial de San Luis de 1904 en Missouri, en Estados Unidos. Una exposición donde cobró mucha importancia las tribus indígenas de Filipinas. ¿Alguien sabe por qué o alguien tiene una idea de por qué? Porque unos años antes, en 1898, España había perdido las Filipinas en una guerra que se la quedó Estados Unidos. Y los zoológicos humanos por aquel entonces se utilizaban para venderle al público las bonanzas del colonialismo. Es decir, si había guerras había gente que moría, si había gente que moría había críticas. Esas críticas se acallaban como sí, hemos perdido gente en esta guerra, pero tenemos acceso a una colonia nueva que es Filipinas y se vendía como una acción filantrópica. Estamos dándole a estos pobres salvajes religión, educación, etc. Era un poco algo parecido a lo que ya había pasado muchos años antes con la esclavitud. De hecho, la exposición o la exhibición más famosa o más visitada de aquella feria mundial fue la de los Igorot. Los Igorot son una tribu filipina que comen perros. Entonces esto se anunciaba así y atraía a mucha gente. Realmente no acababa de ser del todo cierto. Solo comían perros en algunas ceremonias muy concretas a lo largo del año. Pero no importaba, lo importante era que la gente viera que eran salvajes, eran caníbales, comían perros y gracias al colonialismo les íbamos, digamos, a iniciar al progreso y a la cultura. Otabenga y otros 8 miembros de la tribu Batwa, este es Otabenga, fueron comprados como esclavos para ser exhibidos en la exposición de 1904. Cuando acabó la exposición pasaron a hacer un recorrido itinerante por diversas ciudades de Estados Unidos y Otabenga en 1905-1906 acabó en el zoológico del Bronx, en Nueva York, donde era exhibido en la Casa de los Monos. Ya en aquella época, pero bueno, ya cuando se exhibió la Venus de Hottentot, de lo que os he hablado antes, ya hubo críticas, ya en aquella época hubo críticas a que exhibir un pigmeo en la Casa de los Monos era algo totalmente poco ético. Pero esas críticas eran acalladas por el mundo científico y por el mundo político que creía firmemente en el racismo científico. Así que Otabenga estuvo un tiempo en el zoo, pero las críticas fueron muy fuertes y finalmente se tuvo que cancelar esa exhibición. Y a partir de entonces se le permitía que deambulara un poco por el zoológico. Pero claro,
era increpado física y verbalmente por la gente, eran otros tiempos, lo veían como un animal, pues le tirarían pan, le acosarían, como a veces vemos en las exhibiciones de los zoológicos con primates. Y total, que de ahí tuvo que irse a un orfanato y empezó un recorrido de 10 años de inadaptación al mundo moderno, y de hecho, 10 años después de salir del zoológico, Ota Benga se suicidó. Hizo un fuego ritual, se quitó los implantes de los dientes, no sé si habéis visto antes en la foto que los dientes de los pigmeos eran afilados, bailó un baile tradicional y se disparó en el pecho con una pistola que había robado. El Zoo del Bronx, en Nueva York, un zoo que hoy en día pretende darnos lecciones hacia dónde deben ir los zoológicos modernos, tardó más de 100 años en pedir perdón por el trato que le dieron a Ota Benga. Y solo lo hizo en el 2024, no sé si os acordaréis, porque hubo una serie de revueltas de tono racial en Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd. Solo entonces el Zoo de Nueva York pidió perdón por el trato a Ota Benga. Pero es que Suiza también tardó 100 años en devolver los restos de los cahuéscar que allí habían muerto a Chile, ¿no? Unos restos que se habían quedado pues para estudiar, ¿no? Porque era como cualquier otra muestra de un animal, se podía estudiar. Bueno, hasta aquí un poco lo que os voy a explicar de los zoológicos humanos. Es un resumen muy superficial, ¿no? Quizá algunos de vosotros ya conocíais estas historias, quizá otros pensáis que la he tocado muy por encima, pero es que realmente yo no he venido aquí a hablar de zoológicos humanos. He venido aquí a hablar de zoológicos con animales. Y lo quiero hacer desde una perspectiva histórica, porque la historia se repite. Mirad, aquí os he listado una serie de características que ocurrían en los zoológicos humanos, y cuando lo aplicamos a los zoológicos animales vemos que todas y cada una de las acciones, de las características, de los discursos que se hacían en los zoológicos humanos se continúan haciendo en los zoológicos con animales. Vamos a hacer un repaso. Los cahuéscar se capturaron por la fuerza. Hoy en día se continúan capturando animales de la naturaleza prácticamente todos los zoológicos, aunque os digan que no lo hacen. Incluso los zoológicos mejores. En todos los zoológicos que yo he trabajado se capturaban animales de la naturaleza o se compraban animales capturados de la naturaleza. Incluso trabajo en zoológicos de cierto prestigio, donde los propios cuidadores salían a capturar animales para las exhibiciones, ¿vale? Si vais a un acuario, por ejemplo, al acuario de Barcelona, más del 75% de los peces que vais a ver allí son capturados de la naturaleza. Negocio económico basado en la afluencia de visitantes. Hagenbeck vio muy bien hacia dónde iba el dinero y lo siguió. Los zoológicos con animales hacen lo mismo. Se colocan en zonas muy turísticas, sobre todo en la costa en España. Tenemos más zoológicos que casi el resto de Europa. No tanto, pero sí que tenemos muchos zoológicos en zonas muy turísticas. Barcelona es una zona turística, también tiene sus zoológicos. Tarrasa no es tan turístico, creo que aquí no hay ningún zoológico. Y los zoológicos se asocian a empresas que tienen parques acuáticos o cosas de este tipo, ¿no? Muy asociado al turismo. Alta mortalidad. Hemos dicho que salieron 11 cahuéscar y apenas menos de 2 años después volvieron menos de la mitad. La alta mortalidad es algo que vemos constantemente en zoológicos con animales. Es brutal, no os lo podéis imaginar. Yo sí, porque he trabajado y me tocaba hacer las necropsias de decenas de animales cada día. ¿Qué pasa? Que en las noticias solo nos muestran el zoológico cuando ha nacido un no sé qué, pero nunca nos lo muestran cuando ha muerto algo. Entonces en nuestra cabeza, incluso en lo de algunos científicos, nos quedan que, qué bueno, los zoos no paran de criar, no paran de criar. De hecho, los zoos tienen mucha más experiencia extinguiendo animales y extinguiendo poblaciones que salvándolas. Apoyo a los científicos, ya lo hemos visto. El racismo científico fue un gran apoyo para los zoológicos con personas. Lo mismo pasa con los zoológicos con animales. Hay una serie de científicos que dan apoyo a los zoológicos con animales, y precisamente son científicos que o bien reciben dinero directamente del zoológico o bien pueden usar esos animales para sus experimentos, ¿no? Esto lo saben muy bien los zoológicos, y por ejemplo el Zoo de Barcelona es el número 1 en comprar científicos, en poner
dinero que como no es dinero de ellos, porque el Zoo de Barcelona pierde 10 millones aproximadamente de euros cada año, es dinero público y ya sabéis que muchos políticos piensan que el dinero público no es de nadie, pues van comprando científicos, van comprando proyectos y prácticamente una barbaridad de proyectos con fauna que se hacen en Cataluña tienen subvención de la Fundación Zoológico de Barcelona, que es básicamente como si dijéramos dinero público de los ciudadanos de Barcelona que pagan sus impuestos. Nulo efecto en conservación. Nos pensamos que poniendo animales en cautividad vamos a mejorar su conservación. ¿Qué pasó con los zoológicos humanos? Pigmeos, Cahuéscar, ¿ha mejorado su conservación? Prácticamente están extinguidos o los que no están extinguidos se han degradado de una forma total. Lo mismo pasa con animales. No os penséis lo que sale en las noticias de hemos recuperado tal animal. En mi libro tengo varios capítulos y explico un poco cómo todo eso es simplemente propaganda. Cuando miras el proyecto del cóndor de California, del caballo de Przewalski, de todas estas especies que los zoológicos nos dicen que han salvado de la extinción, realmente ha sido un fracaso y muchas veces los zoológicos son los mismos que han provocado la extinción de esas especies en la naturaleza. Influencia del colonialismo. Hemos dicho que en los zoos humanos se exponían personas un poco para venderle a la ciudadanía, mira qué bien que están las colonias, que estamos civilizando a toda esta gente. Bueno, pues en zoos animales un poco lo mismo. ¿Alguien conoce Icunde en Guinea Ecuatorial? Icunde es pues lo que era el Jardín de Aclimatación de París. Era un centro donde allí se capturaban, se compraban y se aclimataban animales para luego llevarlos al zoológico de Barcelona. Y de ahí a veces iban a otros zoológicos de Europa. Pero el colonialismo también tuvo mucho que ver y el acercamiento que se hacía era el mismo, es decir, se vendía a la gente, mira qué bien las colonias que podéis ver un león en directo, que podéis ver un elefante en directo. De hecho, es posible que el Zoo de Barcelona sea uno de los zoos más colonialistas del mundo, porque la mayoría de su exhibición hasta hace poco tiempo venía de las colonias africanas, Guinea y el Sáhara. Entonces tiene muchos proyectos, muchas gacelas, cosas del norte de África y cosas, digamos, de África Central. Copito de nieve llegó de Icunde, era un animal que fue capturado en Guinea Ecuatorial. A los Cahuéscar se les hacía actuar desde principio hasta fin del día, haciendo cosas que nada tenían que ver con lo que ellos eran. Ya hemos dicho que a veces tenían que fingir que eran caníbales. Bueno, lo mismo pasa con animales. Seguramente habéis oído, no, a los animales en los espectáculos solo les hacemos hacer cosas que hacen en la naturaleza. Yo nunca he visto una orca saludando con la aleta en la naturaleza, nunca he visto delfines dando vueltas sincronizadas en la naturaleza, nunca he visto un loro conduciendo una bicicleta en la naturaleza. O por ejemplo, aquí vemos una imagen que capté yo mismo en un zoológico de Europa y la cuidadora le está diciendo a la orca, había una orca en esta instalación, que le sacara la lengua al público. Bueno, pues un poco lo que os digo, se les hacía hacer cosas que nada tienen que ver con la verdadera naturaleza. Tratamiento médico diferencial. Hemos visto que a los Cahuéscar se les trató, pero simplemente porque eran mercancía valiosa. Si no, no se les hubiese tratado. En zoos se hace un poco lo mismo. No se trata a todos los animales igual. Un elefante va a recibir un trato muy diferente al de un ratón. ¿Está eso bien o no? No lo sé, pero lo digo porque es una similitud también con los zoos humanos. Promoción de actitudes negativas en el público. Otavenga, el pigmeo, se exhibió. ¿Y qué pasó después? La gente se concienció de los pigmeos, las actitudes de los pigmeos, hay que proteger a los pigmeos. No. La gente le insultaba por la calle, le tiraba pan, le tiraba comida. Es decir, exhibir a una persona o a un animal en cautividad no provoca ningún tipo de efecto beneficioso en las actitudes positivas hacia el público. De hecho, no sé si lo veis bien, esto es una foto que hice el mes pasado en un zoológico de Francia,
donde la gente estaba alimentando a todos los animales. Pero es que ya en la entrada del zoológico te vendían las palomitas para darle de comer a los animales. Por lo tanto, los zoológicos nos venden que, bueno, que pasar por un zoológico es una experiencia que te transforma en un conservacionista. Nada más lejos de la realidad. De hecho, los mayores conservacionistas que conozco apenas han pisado un zoológico. Componente educativo nulo. ¿Qué vas a aprender de los zoológicos humanos o de los zoológicos animales si coges, los pones en un ambiente que no es el suyo y les haces hacer cosas que nada tienen que ver con lo que normalmente hacen en la naturaleza? Sigamos con algunas características. Superioridad del ser humano. Es decir, ya hemos visto lo que pasó con los zoológicos humanos, pero es que con los zoológicos animales pasa lo mismo. Ya no la superioridad del ser humano respecto al animal, que obviamente si estás poniendo animales en cautividad ya lo estás asumiendo, ¿no? Sino que volvemos a la superioridad del hombre blanco, del ser humano blanco occidental sobre otras razas. ¿Habéis oído eso de que China está capturando delfines? ¿De que los zoos chinos son malísimos? Los zoos chinos son igual que los zoos que había aquí hace 30 años. China está capturando delfines exactamente igual que hicimos nosotros hace 30 años. Entonces, criticar esas culturas es un poco como un poco de racismo científico. Es decir, bueno, van solo 30 años por detrás de nosotros, tampoco es tanto. Los delfines que están en los zoológicos no han aparecido ahí por obra de magia, han sido capturados, solo que los zoológicos chinos capturan en una isla por allí del sur de Japón. Nosotros, Europa, capturábamos en Cuba y en Estados Unidos. Esa es la única diferencia, porque nos es muy caro traer un delfín desde Japón y nos es mucho más barato, porque está mucho más cerca, traerlo de Cuba. Inadaptación posterior a la libertad. Hemos visto pues que los indígenas que eran encerrados y luego se liberaban no se acababan de adaptar a la vida. Otavenga se suicidó. Pasa lo mismo con los animales, no se adaptan bien y se adaptan mucho peor cuando llevan generación tras generación en cautividad. Luego los liberamos y por eso los proyectos de cría en cautividad suelen ir tan mal. Retraso en el reconocimiento de errores. Hemos visto que el Zoo del Bronx tardó 100 años en pedir perdón por las condiciones en las que trató a Otavenga, pero es que tenemos todavía zoos con orcas. Sabemos que las orcas tienen una esperanza de vida muy reducida en los zoos comparado con la vida salvaje. Sabemos que las orcas se destrozan los dientes en cautividad. Sabemos que tienen dolor constante. Y sabemos que es un animal muy social y muy inteligente y que en cautividad no puede desarrollar ninguno de sus comportamientos. Y aún así no ha habido ningún zoológico todavía, ninguna asociación de zoológicos que haya pedido perdón por capturar orcas y por tenerlas en estas condiciones. Y es posible que tardemos 100 años más en ver que los zoológicos empiezan a pedir perdón por esto. Mira, una cosa que no os he explicado es la mejora de las condiciones. Os he dicho que los zoos humanos fue una moda que duró apenas medio siglo, pero las personas que allí se exhibían las condiciones fueron mejorando conforme avanzaba el tiempo. Hemos visto los Cahuéscar o los pigmeos que eran capturados por la fuerza o comprados como esclavos, tenían que actuar allí, pasando frío, no se les permitía salir de la jaula, pero luego fueron mejorando y ya había, al final de la época de los zoos humanos, pues ya se les daba la nacionalidad del país donde estaban, se les daba hasta un sueldo, muchos se iban ya a dormir a casa, es decir, solo iban al zoológico a actuar. Es decir, las condiciones fueron mejorando con el tiempo y aún así los zoológicos humanos se extinguieron. Y esto es exactamente lo mismo que vemos en zoológicos con animales. Mirad esta gráfica. Aquí en azul tenemos la calidad de los zoos desde 1970. La calidad de los zoos ha ido mejorando. Hoy vamos a un zoo y tenemos la percepción de que está mejor que en 1970. Pero los zoos mejoran a un ritmo muy, muy lento, como podéis ver aquí. ¿Por qué? Porque si un zoo, pongamos por ejemplo el Zoo de Barcelona, construye una instalación horrenda para orangutanes, no la va a cambiar al día siguiente.
no la va a cambiar al año siguiente, va a tardar décadas en volver a adaptarla y volver a hacer algo mínimamente decente o acorde con otros zoológicos. Y es por eso que a los zoos les cuesta tanto mejorar. Pero es que esta gráfica llega a una asíntota muy cerca, es decir, va a haber un momento en el que ya no se puedan mejorar más los zoológicos. Y ese momento o ha llegado ya o está muy muy cerca de llegar. ¿Y por qué no se pueden mejorar más los zoológicos? Por dos motivos. Uno, porque ya sale muy caro hacer instalaciones decentes. Y cada vez va menos gente a los zoológicos. Con lo cual cuesta mucho realmente avanzar en mejorar la calidad de los zoológicos. Y la otra es porque cuanto más espacio le das a un animal, menos control tienes sobre él. Entonces la cautividad se vuelve contraproducente. Por ejemplo, hay zoológicos que tienen mucha extensión para los animales que son un auténtico desastre porque no los pueden controlar, es decir, para hacer eso déjalos en libertad. Entonces es muy difícil que los zoos puedan mejorar. Y en la línea roja, fijaros que tenemos la percepción nuestra sobre los zoológicos, sobre una percepción negativa. Y vemos que esa percepción ha ido aumentando muchísimo más, con una vertical mucho más marcada. Por eso, a pesar de que los zoológicos hoy son mejores que hace 50 o 30 años, nuestra percepción es que son mucho peores, ¿vale? Obviamente eso también tendrá un límite cuando se llegue al 100%, pero para que veáis por qué los zoos nunca van a poder contentar a la sociedad, nunca van a poder lograr que pensemos que ahí se hace algo útil o algo positivo para los animales. Los zoológicos humanos se extinguieron cuando estaban en su mejor, digamos, cuando les daban la mejor opción a las personas que exhibían. Lo mismo va a pasar con los zoológicos animales. No tardarán mucho en extinguirse a pesar de que están mejorando, porque llegará un momento en que éticamente es totalmente inaceptable. Mirad, concepto de potencial de exhibición. Hemos visto que se exhibían indígenas y se les hacía pasar por caníbales, porque eso tiene un potencial de exhibición. Lo mismo pasa en los zoológicos animales. Hay animales que tienen un potencial de exhibición superior a otros y las colecciones se organizan en base al potencial de exhibición. No se organizan en base a conservación, ni educación, ni nada de esas cosas. Un mamífero tiene mayor potencial de exhibición que un ave. Un animal grande tiene mayor potencial de exhibición que un animal pequeño. Un animal de colores vistosos tiene mayor potencial de exhibición que un animal marrón, por ejemplo. Luego, los mamíferos ya hemos dicho que tienen mayor potencial de exhibición, pero algunos tienen especialmente los osos panda, los pingüinos y los animales feroces. La ferocidad es un potencial de exhibición para los animales, como también lo era para las personas. Por eso en los zoológicos hay osos, leones, tigres, tiburones, hipopótamos, etc. Intentos previos, hemos visto que hubo intentos previos de exhibir personas, hablábamos de la Venus de Hottentot, y lo mismo pasa con zoológicos. El primer zoológico se fundó hace 4.000 años en la civilización sumeria. Luego hubo zoológicos en la civilización egipcia, en la griega, incluso los aztecas tuvieron el famoso aviario de Montezuma, un aviario gigante que destruyó Hernán Cortés, donde trabajaban 600 personas y donde también había un rincón para personas, digamos, que entonces se consideraban monstruitos, personas deformadas, con chepa, albinos, etc. Bueno, ninguno de esos zoológicos ha llegado hasta nuestros días. Ninguno de esos zoológicos, ninguna de la genética que había en esos zoológicos ha logrado llegar hasta nuestros días. Como tampoco ha logrado llegar hasta nuestros días la mayoría de la genética de los zoológicos de finales del siglo XIX y principios del XX. Es una excepción que haya llegado algún animal que por entonces estaba en los zoológicos. Lo que no ha podido perdurar durante 4.000 años de forma ininterrumpida, como han sido los zoológicos, no lo van a poder hacer ahora. Es decir, la historia se suele repetir y los hechos históricos se dan por un motivo. Otros animales, aquí no lo leo bien, amenazas en su medio natural, es decir, hemos tenido genocidios. Ahora estamos viviendo un genocidio que no es el único, cuidado,
Pero es que ha habido genocidios en muchos otros sitios. Los pigmeos han vivido un genocidio, todos los indios fueguinos vivieron un genocidio. ¿Y cuál fue la consecuencia de exhibir a estas personas en zoológicos? Ninguna. No se paró ninguno de estos genocidios. No sirvió para nada. No sirvió para salvar a estas personas, como tampoco sirve para salvar animales. Bueno, ahora vamos al punto positivo. ¿Qué podemos hacer nosotros como personas individuales? Pues podemos hacer muchísimo, ¿vale? Yo os voy a dar tres cosas que podéis hacer. Es como un reto de estos de TikTok, ¿vale? Primero, no vayas a un zoológico. Mira qué fácil y qué simple. Es una acción muy contundente. Sin visitantes los zoológicos se extinguen. Con lo cual ya sabemos dónde tenemos que poner el esfuerzo. Y recordad lo que es un zoológico. Un zoológico es un lugar donde se exhiben especies de fauna silvestre en cautividad. Eso es un zoológico. Segundo punto que podéis hacer. No permitas, si tenéis hijos, o si sois profesoras y tenéis alumnos, que vuestros hijos, vuestros alumnos vayan a los zoológicos. Si una escuela organiza una salida a un zoológico, basta con que 2 o 3 padres de esa clase se opongan para que la escuela diga, esto vamos a dejar de hacerlo porque ya la gente se está quejando mucho. Tercer punto, si queréis hacerlo también, este ya es nivel pro, este ya es para tener likes en TikTok, y es convence a una persona que vaya a los zoológicos para que no vaya. Ya está, solo a una persona. Con estos 3 puntos vais a hacer un impacto enorme en los animales que viven en los zoológicos. ¿Cómo podéis convencer a una persona para que no visite un zoológico? Y aquí es donde viene la cuña de venta de mi libro, pues comprando mi libro, que está en Amazon en ebook, tapa dura y tapa blanda, y ahí vais a tener 20 capítulos, cada uno es de una especie animal que se mantiene en los zoológicos, son fáciles de leer, se pueden leer en cualquier orden además. Os leéis un capítulo al día en vuestro viaje en el metro o en el tren, y en menos de un mes tenéis una idea de lo que realmente pasa en los zoológicos y os cargáis de argumentos para poder defender que los zoológicos deben cerrarse. Vamos a hacer un running gag como se hace en el humor y volvemos a la pregunta que os he hecho al inicio. Os he preguntado, ¿creéis que los zoológicos se pueden modernizar? Bueno, ya sabéis lo que yo creo. No, no se pueden modernizar. ¿Por qué? Porque si se pudieran modernizar, ya se habrían modernizado. Llevamos desde finales del siglo XIX con el tema de los zoológicos modernos y llevamos desde los años 70 con el tema de los zoológicos como centros de conservación, educación e investigación. Y cada día vemos en las noticias vergüenzas que pasan en los zoológicos, como la de la semana pasada, que uno de los mejores zoológicos de Chile hace un espectáculo con animales y creo que era un serval, ataca a un guacamayo y lo mata. Bueno, esto es lo que pasa. ¿Y por qué pasa esto? Los zoológicos nunca fueron creados para ser importantes en conservación, educación e investigación. Los zoológicos fueron creados para exhibir animales y punto. No pueden transformarse en centros educativos, no pueden transformarse en centros de conservación. Es técnicamente imposible. Es como poner a un equipo de baloncesto a jugar al ajedrez. Por mucho que tú quieras, no lo va a hacer bien. Pues esto es lo que son los zoológicos. Olvidémonos de todo esto de conservación. No han sido creados. Si yo os doy 20 millones, sois conservacionistas, gastároslo en conservación, nadie va a montar un zoológico. Olvidaros también de esta idea de mejorar los zoológicos, o al menos esa es mi opinión. No se pueden mejorar los zoológicos. El problema es la cautividad. El problema no es si le pongo más agua, si le pongo más sombra, si le doy más espacio. No, el problema es la cautividad. Si vosotros queréis luchar contra los contra los campos de concentración, por poner un ejemplo que se parece mucho a un zoológico, mucho más que una cárcel. Una cárcel no se parece mucho a un zoológico. En una cárcel tú vas, si has cometido algo malo, y al cabo de un tiempo sales. Eso es un lujo que los animales del zoológico no tienen. Entonces, si quisieseis acabar con los campos de concentración, ¿qué haríais? ¿Cerrarlos, liberar a las personas que hay dentro y que eso no vuelva a suceder nunca más?
O diríais, bueno, en esta habitación hay 30 personas, vamos a luchar para que haya 25 y tengan más espacio. Pues eso es lo que hacemos si queremos mejorar los zoológicos. Son mejoras pírricas. Entonces no perdáis vuestra vida, no perdáis vuestro tiempo luchando por causas que tienen tan poca influencia, tan poco impacto en el bienestar de los animales. Y eso es todo, soy David Perpiñán. Ahí está mi web. Yo soy no os he dicho, soy veterinario, trabajé en zoológicos, me desengañé, ahora hago documentales de naturaleza. Me podéis seguir en redes, en Instagram, podéis suscribiros a una newsletter gratuita que envío cada mes sobre fauna salvaje. Recordad lo siguiente, la palabra zoo está desprestigiada. Por lo tanto, lo que están es una estrategia de marketing. Lo que se está intentando es que la palabra zoo ya no aparezca. Entonces aparece Oceanographic, Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Reserva Natural de no sé qué, estas cosas. Entonces, eso es simplemente un tema de marketing, el cambiar el nombre a parque faunístico. Sigue siendo un zoo, por eso he hecho hincapié en la definición de zoológico. ¿Qué es lo que opino de que hay parques que le dan más espacio? Sí, pero si yo estoy en la cárcel por un crimen que no he cometido, ¿yo qué quiero? ¿Que me saquen de allí o que la habitación me la pongan en vez de 2 metros cuadrados de 4 metros cuadrados? Mira, hay un estudio muy curioso en conejos y los científicos cogieron los conejos, las típicas jaulas que se usan para la cría de conejos, y les duplicaron el espacio. Y fueron allí a observar las mejoras en el comportamiento, ¿no? Y el artículo es que es muy interesante, porque dice, no vimos ninguna mejora en el comportamiento. Y la conclusión de los científicos, que creo que era muy buena, era que una jaula pequeñita así, para los conejos es una mierda. Y una jaula, el doble, sigue siendo una mierda para los conejos. Somos nosotros los que percibimos, así, ahora tiene más espacio, pero el animal no lo percibe. Vete a ese zoo que os he mostrado, la cuidadora sacando la lengua, y dales el doble de espacio a las orcas. Va a ser exactamente lo mismo. El problema no es una cuestión de espacio, el problema es una cuestión de la cautividad. Tienen muy buen marketing, bueno. Correcto. Efectivamente, hay gente que está en contra de los zoológicos y está a favor de otras formas de cautividad. Bueno, yo tampoco soy de criminalizar a nadie, pero los animales han evolucionado durante muchos años para estar en libertad. Por eso nosotros, la especie humana, no nos gusta estar en cautividad. Es que no hay ninguna diferencia entre nosotros y somos animales también. Entonces sí, yo también tengo alguna lucha con gente que se piensa que está en contra de los zoos y dedica, y por eso os lo he dicho, y dedica todos sus esfuerzos a que, bueno, a que este tigre tenga un poco de sombra. Es perder el tiempo. Y es justificar, es darle a los zoos de decir, oye, es que estamos colaborando con los animalistas, estamos mejorando las instalaciones. Bueno. Sí, está hablando de un parque que tienen un lobo y que lo venden como que le dicen a los científicos que vayan allí a, digamos, a examinarlo. Mira, estamos hablando a veces de contradicciones, ¿no? El otro día yo tengo Facebook. Entonces me salió en Facebook amigos, un post de amigos del Parque Natural de Aiguamois de Empordà, ¿vale? Organizan actividades en principio de conservación, pues se fueron a un servicio que está aquí en Barcelona, que te llevan y puedes tocar un lobo. Y puedes estar ahí, no sé si lo conocéis, no voy a dar nombres, pero los hay. Y entonces es un lobo improntado que lo puedes tener cerca, le puedes hacer fotos, te puedes sacar, te lo llevan al campo, haces una foto y tienes una foto del lobo que luego puedes pasar como si está en la naturaleza. Mira, en el año, hace unos años cerré el único zoológico de Andorra, que era un zoológico que estaba en Naturlandia, ¿vale? Mandamos los osos a un santuario de Reino Unido, los lobos
y los linces a un santuario de Grecia, y los ungulados los repartimos entre diferentes santuarios y zoológicos que tenían espacio bastante grande, ¿vale? En un momento nos planteamos, uno de los lobos tuvo una cría, y este servicio que se anuncia como amantes del lobo, ven aquí a disfrutar del lobo, nos dijo que si separábamos a la madre de la cría y podían criar a la cría biberón, se la quedaban. Porque así es un animal improntado y es como un perrito que lo puedes acariciar y ellos siguen haciendo dinero con eso, ¿vale? Entonces, cuidado con cómo se camuflan las cosas. A veces estos servicios que se venden como amantes de la fauna, lo mismo que los zoológicos que has dicho tú, no dejan de ser zoológicos, no dejan de ser animales en cautividad y no dejan de sufrir la cautividad. Bien, la pregunta es cómo veo yo el tema en las facultades de biología y veterinaria si los profesores están... yo soy veterinario, yo soy la oveja negra de veterinaria. O sea, el mundo veterinario vive de la cautividad. Sin animales en cautividad, si no hubiésemos puesto nunca animales en cautividad, ¿a qué nos dedicamos los veterinarios? A nada. El veterinario vive de la cautividad, por lo tanto, el mundo veterinario siempre va a estar a favor de la cautividad. Siempre. Va a ser muy difícil que esté en contra de la cautividad. Es dispararse en el pie. Por lo tanto, ahí no hay ningún tipo de cambio. Nada. De hecho, a veces doy una charla, pero no. Si a mí me invitan a una facultad de veterinaria a dar una charla, han invitado antes a 20 zoológicos. O sea, no se puede comparar. Sobre biología, no lo sé. Ahí yo creo que cada uno tiene su experiencia y hay profesores que están a favor, sobre todo los que han llevado investigaciones movidas por el zoológico o el zoológico les ha pagado, y hay otros profesores que están en contra. Pero como no hay una asignatura relacionada con la fauna cautiva, no creo que los profesores digan mucho. Pero sí que es cierto que le he pasado mi libro a algunos profesores y desde el punto de vista de conservación, porque es un libro que habla mucho de conservación, les ha parecido interesante. ¿Alguna pregunta más? Sí. Te oigo, sigue. Vale, la pregunta es si yo creo que los zoológicos pueden hacer un cambio a centros que se dediquen un poco a la investigación o a la educación. Es un poco lo que ya he dicho. No, porque ya ha habido experimentos de estos y lo que resulta sigue siendo cautividad. Es que, ¿qué quieres educar de un lobo en cautividad? Conservación de especies, vale. Dedico medio libro a esto. En los zoos nunca se ha hecho conservación, o sea, se hace conservación que no sirve de nada. La mayoría de proyectos de conservación con cría en cautividad que lleva el Zoo de Barcelona son un auténtico fracaso, pero no nos lo dicen, pero son un auténtico fracaso. Se está gastando en Cataluña una barbaridad de dinero en conservación, en destinarlo a cría en cautividad, y cuando evaluamos proyecto por proyecto, urogallo, aguilucho cenizo, aguilucho lagunero, alcaudón chico, todos han fracasado. Algunos, como el alcaudón chico o el cernícalo primilla, siguen criando. Llevamos 40 años en Cataluña destinando dinero al cernícalo primilla. No ha funcionado. En el momento en que dejes de liberar cernícalos primillas, se extingue en Cataluña. Entonces, nos venden una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, cuando yo en el 94 empecé veterinaria, ya iba allí a alimentar al centro de recuperación cernícalos primilla, ya llevaban tiempos criándolo, y a día de hoy la población en Cataluña es insostenible. Si tú dejas de introducir, se extingue. Eso es un coste enorme que podrías destinar a protección de la naturaleza. Es decir, si los zoológicos desde hace 4.000 años no han sido capaces de mantener la genética de los animales, porque vemos hoy elefantes en la naturaleza, porque se han conservado los hábitats,
Con lo cual, la historia ya nos dice claramente hacia dónde tenemos que enfocarnos si queremos defender a los animales. Sí. Muy bien. La pregunta es, yo veo los documentales de National Geographic, están muy bonitos, pero luego cuando voy a un zoológico y veo un animal, pues claro, lo puedo ver de cerca y un poco cómo convencer a los niños para no ir a los zoológicos, sobre todo cuando estamos más desconectados de la naturaleza. Era esa la pregunta más o menos, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos? Vale, mira, los zoológicos, volvemos al marketing. A mí el marketing me apasiona porque te puede vender lo que tú quieras, lo que yo quiera, si soy un experto en marketing. En el zoológico te han vendido la idea de que menos mal que están los zoológicos porque si no, no todo el mundo tiene el dinero para irse a Australia a ver koalas. ¿Y qué necesidad tengo yo de irme a Australia a ver koalas? ¿Quién me ha dicho a mí que yo tengo el derecho o la necesidad de irme a Australia a ver koalas? O sea, es que no hay libros, es que no hay documentales, es que tengo que viajar por todo el mundo porque, ostras, es que claro, Japón lo veo en el mapa y no, pero no tengo ninguna necesidad de verlo, no tengo ninguna necesidad de estar viajando. Entonces, eso es un tema de marketing, que tú has metido los zoológicos en el que tienes que venir al zoo porque si no, no lo ves. Segundo, cuando tú ves un animal en un zoológico tienes una conexión. Eso yo solo lo he visto en zoológicos que son muy, muy buenos. Que a veces ves un animal de cerca y dices, ostras, que te da impresión, ¿no? Pero en un zoológico malo tienes una repulsa. Y la pregunta siguiente que me dices, ¿cómo podemos hacer que los niños no vayan al zoológico? Si es que los niños te van a convencer a ti de no ir al zoológico. Los niños de hoy en día son mucho más animalistas que los padres, son mucho más sensibles a la cautividad de animales. ¿Cómo convencerle? Mira, hay un problema y es que los zoológicos para las familias están muy bien. ¿Por qué? Porque es un sitio muy seguro. Así, aunque parezca que a veces se escapa un tigre y mata a alguien, son mucho más seguros que ir a la playa. Son mucho más seguros que ir a la montaña. Entonces, pues a veces la gente que está en la ciudad y no sabe qué hacer con los niños, pues ir al zoológico es bueno, les quita. Y mucha gente entrevista a esa gente en el centro de Barcelona y ya te dice, no, yo estoy aquí por los niños, pero yo no quiero estar aquí, ¿no? Es decir, es como ya saben que está mal, pero les conviene. ¿Qué alternativas hay? Pues mira, en este parque, salir al parque, conocer las especies de fauna. Si tú vienes aquí por la noche en invierno, canta el autillo. ¿Conoces lo que es un autillo? Pues es un búho, es el búho más pequeño de Europa. Incluso lo puedes ver, yo lo he llegado a ver en este parque. Por las noches canta un sapillo que se llama sapo partero, que tiene un canto muy parecido al autillo, entonces tienes que saber diferenciarlo. Lo que está claro es que una acción en concreto no cambia la vida de un niño. Tiene que ser una acción conjunta. Es decir, que las redes hablen de cómo conservar la naturaleza, que sus padres le lleven al campo, que en su colegio hagan un hotel de insectos, hablen de la naturaleza, etc. Y entonces cuando están en un ambiente ya lo ven como natural. Pero una sola acción, porque yo he hecho documentales y he hecho estudios con niños, les he pasado el documental en las escuelas, y hay un beneficio, pero ese beneficio no es tan alto si los niños y sus padres no respetan la naturaleza, si en su colegio no se respeta la naturaleza. Con lo cual, que tú respetes la naturaleza ya es un punto a favor para que cualquier niño que esté a tu alrededor aprenda a hacer lo mismo. No puedes cambiar el mundo si no te cambias primero a ti. Entonces, el poder individual es muy grande. No pensemos que otro tiene que venir a... No, lo podemos hacer nosotros. Pues muchas gracias por vuestra atención.